Y ya tenemos en los estudios a Roberto López Belloso, les decíamos escritor, periodista, director de la edición uruguaya de Le Monde Diplomatique y bueno, en el mundo pasa absolutamente de todo. La condena al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, todo un acontecimiento, ¿verdad? Digo, decir, lo que ocurrió en Brasil, la decisión del Tribunal Supremo de 4 votos contra 1, se puede decir contra viento y marea, porque hubo presiones internas, pero hay también presiones externas, nada más y nada menos que de Donald Trump, de los Estados Unidos, imponiendo condiciones. ¿Cómo viste toda esa movida? Bueno, en realidad estuve leyendo bastante a los colegas de Le Monde Diplomatique Brasil, preguntándome cómo ellos incorporaban esta especie de anormalidad que para nosotros es un presidente siendo condenado. Ellos lo planteaban como un hecho bastante histórico, a pesar de que en Brasil Lula da Silva había estado detenido en la cárcel, etcétera. Pero lo que ellos ven como peculiar es que se trata de una detención no asociada a supuestos actos de corrupción, sino una detención asociada a un atentado, Estado, ¿no? Contra la democracia, ¿no? O sea, es fuerte. Es muy fuerte. También hay una de las dos preocupaciones que tienen los colegas brasileños, son por un lado las presiones de Donald Trump desde Estados Unidos sobre la justicia de Brasil, no tanto por los resultados que pueda llegar a tener esa presión, sino por el hecho de lo que implica que un presidente de la principal potencia del mundo esté trabajando con la palabra hacia la justicia de un país soberano, como si estuviera hablando de personas a las que les pudiera dar órdenes. La segunda cosa que ellos están preocupados en sus artículos es la presión, para llamarlo de una manera, de una cierta proporción de la población brasileña y de grupos de poder pidiendo una amnistía para Bolsonaro. Lula estaría un poco como en el foco de ambas presiones. Él ya dijo en una entrevista que si Donald Trump fuera brasileño, estaría siendo juzgado de la misma manera que Totalmente. Bolsonaro por el ataque al Capitolio. Por lo tanto, parecería que no habría que no sería permeable Lula da Silva ante esas presiones. Sin embargo, no olvidemos que el gobierno tiene una de las mayores debilidades en la historia de los gobiernos brasileños en el Parlamento. Parlamentos que suelen ser territorios desconocidos, territorios no amigos, digamos, para los presidentes de Brasil. Y que Bolsonaro tiene una bancada de seguidores muy importante. Sin embargo, todo parecería indicar que va a tener que cumplir por lo menos una parte de estos 27 años a los que fue condenado. Uh-huh. A la vez uno se pregunta si su esposa, si sus hijos pueden ser la renovación del bolsonarismo. Sí. Porque está Bolsonaro, pero hay un bolsonarismo. Hay un movimiento de derecha, hay un movimiento fuerte. Es más, son los que están pidiendo hoy la amnistía para Jair Bolsonaro. Está la iglesia evangélica, entonces ahí uno se pregunta qué puede pasar. Y creo además estamos en un momento en el que el presidente Lula da Silva no está en su mayor pico de popularidad. Sí, el bolsonarismo es una realidad incuestionable, o sea, no solamente en términos de porcentaje de votación que obtuvo en la última elección Jair Bolsonaro, que fue una victoria apretada de Lula da Silva, a pesar de contar con el apoyo de todo el arco democrático. O sea, Lula da Silva no llega a la presidencia de Brasil con los votos del PT, llega con los votos de una coalición muy extendida de sectores de no extrema derecha. Y por otro lado, hay una suerte de corriente subterránea dentro de la sociedad brasileña que con esa famosa
tríada de Biblia, bala, buey, ¿no? Que es el apoyo de sectores ultraconservadores de la Iglesia Evangélica, de sectores vinculados al agronegocio, no solamente a la ganadería, pero y también de sectores que están a favor de la tenencia de armas, que forman parte de una suerte de nuevo sentido común que se ha extendido no solamente en Brasil. Hay una película en plataformas de streaming, básicamente en Netflix, creo que es una de las que está, que es Apocalipsis en los trópicos, que revela con con bastante elocuencia lo extendido que está el bolsonarismo dentro de la Iglesia Evangélica brasileña, que según dicen sus mismos pastores en esa película, forman parte del 30% de la ciudadanía. A la vez, y porque todo es complejo y nada es de una sola de una sola faz, en el último número de Le Monde Diplomatique hay un artículo que se hace desde Argentina, lo hacen los colegas de Le Monde Diplomatique Argentina, que habla sobre las dificultades que tiene, en ese caso, el peronismo para entender a los evangélicos. Y dice, entre otras cosas, que no se puede pensar que los evangélicos en Argentina, como tampoco en Brasil, son todos de ultraderecha, y que en buena medida forman parte de una respuesta que en algunos lugares, incluso en algunos lugares donde el Estado no tiene una presencia, digamos, real o por lo menos robusta, forman parte de las redes de solidaridad populares y de las búsquedas de respuestas no solamente espirituales, sino también materiales. No olvidemos que esa corriente del cristianismo evangélico, sobre todo pentecostal, es llamada también la teología de la prosperidad, porque está muy vinculada con básicamente tener una creencia y una práctica religiosa para obtener beneficios materiales en el mundo, en este mundo, no en el otro. Claro, queda claro que es un sector muy poderoso que puede perfectamente definir una elección, ¿no? Ahora, me quedo en esto que decías, a partir de la condena a Bolsonaro y tomando como referencia lo que pasó en la última elección, que se define por muy pocos votos, queda como planteada una gran interrogante de qué es lo que puede llegar a pasar en el Brasil en el futuro, ¿no? Más allá de cómo le va a Lula. ¿Qué pasa con toda esa gente, ¿no? Que depositó la confianza en Bolsonaro, que no sé si puede llegar a quedar huérfana políticamente hablando, o si se inclina hacia otro sector, y si se presenta alguna otra figura que pueda generar lo que generó Bolsonaro, levantar esa bandera del bolsonarismo, ¿no? Es un interrogante enorme, no solo para Brasil, sino para la región también. Totalmente. Es la gran pregunta de qué pasa con los movimientos una vez que el líder, por la razón que sea, no está habilitado para presentarse. ¿Qué va a pasar con la ultraderecha francesa en una eventual elección sin Marine Le Pen en la boleta? Es decir, siempre que la figura principal no está compitiendo por el puesto, ya sea de presidente de la República o de alcalde de una ciudad importante, es difícil para ese movimiento encontrar la forma de aglutinar la misma cantidad de votos que tenía en su momento. Por algo fue puesto preso Lula. O sea, no fue posible para nadie capitalizar la cantidad de votos que Lula llevaba a la urna, ¿no? Y está un poco en la misma situación, ¿no? Porque, bueno, Lula ya tiene mucha edad. ¿Qué va a pasar para el próximo periodo para aquellos sectores como el PT y los sectores progresistas de Brasil? Digo, porque lo que Lula ha logrado realmente es una proeza increíble, pero Lula, ¿cuántos de los que votaron a Lula votarían a cualquier otro candidato? Bueno, la prueba está que Haddad, siendo una persona con muchísimas credenciales, muy asociado aparte a los éxitos económicos de Lula cuando sacó a millones de personas de la pobreza, no logró capitalizar esos votos. Es uno de los grandes problemas que tiene, yo iba a decir, la izquierda latinoamericana, que tienen los movimientos políticos en el mundo, que es lograr sucesores, recambio. Claro, digo, decir, a ver, al bolsonarismo le pasa lo mismo, claro, ¿no? Los hijos darán en la talla, los conservadores querrán que su esposa, la esposa de Jair Bolsonaro, sea la candidata.
Nosotros tenemos, para quedarnos en el barrio, el ejemplo del kirchnerismo, ¿no? O sea, cuando Néstor Kirchner le pasa de alguna manera el testigo a su esposa, uno podría decir, bueno, las esposas de... Pero no olvidemos que Cristina Fernández tenía una carrera política muy potente, enorme, muy potente, en cierta medida más parecida a la situación Lucía Topolansky y José Mujica que a la situación Michelle Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Es decir, era una persona que era una política en sí misma. Entonces, bueno, por algo tampoco ahora Cristina Fernández está pudiendo pasar la posta a la aportación de apellido de Máximo Kirchner. Entonces hay ahí una gran dificultad para encontrar recambio en todos los partidos políticos que tienen un líder excluyente, como fue Lula, como fue Bolsonaro, como fue Néstor Kirchner, y como hay que ver también si vuelven a hacerlo. Vos decías, Lula no está en el mejor momento de popularidad y tampoco está en la mejor edad. O sea, no, por supuesto, ni su salud está en excelentes condiciones. El presidente el candidato a la presidencia es una promesa de futuro. Joe Biden no era una promesa de futuro. Claro. Entonces, bastante problema tuvo además también, exacto, ¿no? Por eso tuvo que bajarse de la candidatura, ¿no? Y bueno, y después tenés la realidad de lo que pasó en Argentina, que fue sorprendente, ¿no? Digo, decir, la derrota, porque bueno, sabemos que esa zona es un bastión del peronismo, pero en este caso casi 14 puntos es como una diferencia muy, pero muy importante, ¿no? Es una diferencia grande. La hizo más grande el presidente Javier Milei, ¿no? Porque él generó una situación, yo creo que en un error político, digo, todos los políticos los cometen en algún momento, él lo cometió y fue un error grande, generar la idea de que esa elección es una suerte de plebiscito de su gestión. Él propio lo instaló, ¿no? Claro, exacto. Que él con sus éxitos económicos iba a lograr derrotar al peronismo nuevamente y además en su feudo. Bueno, no pasó, y lo que iba a ser una elección, digamos, no voy a decir una simple elección provincial porque es la provincia de Buenos Aires, por su porcentaje por la participación que tiene el porcentaje de la población argentina y además por lo que es la provincia de Buenos Aires, pero iba a ser simplemente una noticia dentro de lo esperable políticamente, que el peronismo ganara ahí, quizá no por 13, pero por 10 puntos estaba dentro de... No olvidemos que el peronismo obtuvo 3 bancas más de las que tenía. Tampoco fue que pintó de PJ el Parlamento de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, porque eran elecciones de medio término, donde se renovaba la mitad del Parlamento provincial, no se renovaba tampoco todo el Parlamento provincial, donde ya el peronismo venía con un número de bancas importante, donde Milei obtuvo muchas más bancas de las que tenía, es verdad que a costa de Macri, o del macrismo, porque vamos a sacar a Macri de esa ecuación y colocar el nombre de su movimiento, pero tampoco cuando uno termina de hacer las cuentas, ese 13% se reflejó en más de 3 bancas, ¿no? Entonces, bueno, perfectamente podría haber sido una elección que se podía amortiguar desde el Poder Ejecutivo argentino, pero bueno, Milei se encargó de que fuera su gran derrota. Bueno, ahora hablando, ¿no?, de eso, del futuro político, ya que estamos en la Argentina, ese resultado termina en cierta medida también como posicionando a Kicillof, que uno imagina que puede llegar a ser el candidato, incluso con la cuestión de Cristina Fernández en prisión domiciliaria. ¿Lo ves en ese panorama? ¿Te imaginas ese panorama argentino también, pensando en la próxima elección? Bueno, la tentación es decirte que sí, ¿no? O sea, porque uno mira las fichas como están planteadas en el tablero hoy, y la tentación es decirte que sí. El tablero argentino es un tablero particularmente escabroso y con muchos movimientos, en muchos casos inesperados, ¿no? No olvidemos que para la última elección tuvieron una fórmula presidencial que duró 3 días antes de colocar al ministro de Economía de un gobierno que estaba siendo cuestionado por sus resultados económicos. Entonces, es un tablero que se mueve de maneras bastante inesperadas. Si uno lo mira con los anteojos de mirar de cerca, que son los de la política uruguaya, con grandes problemas de unidad, ¿no? O sea, el peronismo parecería estar más desunido que nunca en momentos en los cuales tiene un desafío político casi existencial. También el hecho de que Milei sitúe
a la demonización del kirchnerismo en particular, o del peronismo en general, como una parte importante de su discurso, lo ata bastante a los resultados que Milei tenga. Si los resultados de Milei siguen siendo malos, bueno, el que es el anticristo para Milei pasa a tener un poco más de atractivo para el votante. Si yo lo miro hoy, te digo que sí, que Kicillof es la figura que se proyecta. Tienen que resolver problemas de unidad grandes. Fue interesante después de la elección en Argentina el tuit que hizo el senador uruguayo Pedro Bordaberry, que tituló "Lecciones a tener en cuenta. Lo ocurrido en Argentina el pasado fin de semana debe ser motivo de reflexión de este lado del Río de la Plata". Es un tuit largo, pero en un determinado momento él dice: el intento de debilitar al PRO del expresidente Mauricio Macri, muchas veces por encima de la identidad propia de la Libertad Avanza, redujo la contienda a un enfrentamiento binario, peronistas versus Milei, y eso fue un error fatal. Él considera que esa unión de la Libertad Avanza de Milei con el PRO de Macri, que se impulsó desde el propio macrismo, como para subirse al éxito de Milei, lo llevó a todos a la derrota más importante, ¿no? Sí, yo creo que quienes están, estoy de acuerdo que es un tuit que también se debe leer en clave doméstica. Claro, exactamente, ¿no? Por eso él dice mirado desde acá. De este lado, ¿no? Ojo con esas alianzas que a veces te arrastran a la derrota a todos, porque al PRO lo arrastró el milenismo, en definitiva. Exactamente. Son momentos en los cuales partidos o sectores que están atravesando una crisis que puede llegar a ser puntual, tienen la tentación de salvarse por el atajo y terminan transformando en terminal una crisis que podía llegar a ser simplemente coyuntural. Los radicales deben de estar mirando con mucha atención esto también en Argentina. Estamos conversando con Roberto López Belloso, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con el periodista, editor de Le Monde Diplomatique en nuestro país. Estábamos hablando de, Brasil, Bolsonaro y también de Argentina, el panorama que se presenta, y uno se pregunta si esta derrota de la Libertad Avanza de ahora, cómo se reflejará después en las elecciones del 26 de octubre. Sí, Milei dijo que iban en su discurso post-derrota, que fue un discurso en el cual aceptó que se trataba de una derrota, no quiso venderla como una derrota disfrazada de victoria. Él dijo que se iban a corregir todos los errores que se habían cometido en los distintos estamentos de la Libertad Avanza. Y a la vez dijo, no nos vamos a mover un ápice del rumbo trazado, lo cual es una gran contradicción, porque evidentemente el rumbo económico y el rumbo de recortes y el rumbo sobre todo de recortar, de aplicar la motosierra, para usar su metáfora, en áreas sensibles y de cierto consenso, como son las ayudas del Estado a la población con discapacidad, y un poco deben de haber afectado su capacidad de arrastrar votos. Entonces, si él y su equipo verdaderamente siguen manteniendo intocado su rumbo de aquí a las elecciones de octubre, parlamentarias nacionales, son nacionales pero son de carácter parlamentario, va a tener grandes dificultades. Una vez más, puede pasarle exactamente lo contrario a lo que le pasó en la elección de Buenos Aires, en el sentido de que, al ser una elección de medio término y renovarse la mitad del Parlamento, puede ser de que una derrota de Milei no sea tan escandalosa en términos de bancas en octubre, pero en términos políticos puede llegar a ser difícil de levantar para alguien que se basa en que la población está absolutamente convencida de su rumbo. A la vez el propio ministro de Economía, Caputo, en medio de la noche, cuando se estaban conociendo los resultados y ya el peronismo estaba más de 10 puntos arriba de la Libertad Avanza, hizo un tuit en donde dijo que no iba a haber ningún cambio de rumbo, ni en lo económico, ni en lo financiero, ni ni en lo monetario. Mencionó todas las áreas de la economía. Parece que no va a haber un cambio de rumbo. Sí, y a la vez, del otro lado, porque en la elección corren muchos, pero corren dos
¿no? Hay que ver si el peronismo logra establecer un rumbo. Porque el tema del gobierno nacional argentino es que tiene un rumbo que no lo quiere cambiar y que eso lo puede llevar a la derrota. El problema del peronismo es que no está encontrando un rumbo en el cual, con el cual encolumnar primero a sus dirigentes, segundo a sus diferentes sectores y tercero al votante. El peronismo es un movimiento, es un partido, es como una suerte de construcción rara argentina, pero que siempre se basó en 2 o 3 características principales. Una de ellas es darle a la población una señal muy clara de movilidad social, de credibilidad en cuanto a la posibilidad de que la justicia social estuviera más cerca de lo que lo podían proponer otros, algún tipo de movimientos o partidos más utópicos, pero ahora no le está proponiendo nada de eso. Entonces ya no es tan fácil encontrar una identidad peronista dentro de esa gran diversidad. Uh-huh. Venezuela, Estados Unidos. ¿Qué tema? Para poner un poco en contexto, estamos hablando de que Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, por una normativa declaró que había una organización terrorista que era el Cártel de los Soles, cuyo principal liderazgo, el número 1 de ese Cártel de los Soles, sería Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Establece una suerte de operación militar de tipo naval que termina con el hundimiento de una lancha que teóricamente transportaría drogas hacia Estados Unidos, donde mueren sus 11 tripulantes. Eso genera en Venezuela una gran movilización de parte del gobierno de Maduro, que según sus datos termina convocando a 4,5 millones de venezolanos en una suerte de milicia para defender al gobierno bolivariano ante una eventual invasión de Estados Unidos. Eso lo que ha circulado en la información, lo que ha pasado para ser un poco elásticos con la palabra pasado, lo que ha ocurrido, con alguna cosa más como sobrevuelos de casas, etcétera. Pero eso son como los datos esenciales. Hay 2 cosas que están por detrás. En primer lugar, a Maduro le viene muy bien esto si Estados Unidos no cumple su amenaza. Es decir, si esto queda en un bloqueo, en 2 o 3 acciones navales para detener lanchas que teóricamente están llevando droga a Estados Unidos, para Maduro es un golazo porque le permite encontrar un enemigo externo que galvanice un poco una situación en la que él estaba muy debilitado. Ahora, no olvidemos que en diciembre del año 1989 Estados Unidos realiza una operación militar también de tipo teóricamente más o menos quirúrgica, que luego se complica y termina siendo una invasión en toda regla, para extraer a Eduardo Noriega, el hombre fuerte de Panamá de ese momento, acusado de ser jefe de una organización de tráfico de drogas. Es decir, hay antecedentes de ese tipo de acciones de Estados Unidos en América Latina, y no hay que remontarse a las invasiones de los años 30. Estamos hablando del año 89. En segundo lugar, uno tiene que tener presente algo que a mí me costaba visualizarlo, que Estados Unidos y Venezuela son fronterizos. Porque uno piensa en las fronteras de Venezuela, piensa en Colombia, piensa en las Guyanas, piensa en Brasil. Claro, por lo general uno no asocia eso, ¿no? Claro. Claro, el mar venezolano se toca con el mar de Estados Unidos. Y ahí empieza la discusión de tipo legal, que yo creo que no va a importar en el momento de tomar o no tomar una decisión de parte de Estados Unidos de hacer o no hacer una operación quirúrgica supuestamente para extraer a Maduro, pero empieza a estar la discusión legal sobre dónde estaban esos barcos de Estados Unidos, dónde estaba esa lancha. Creo que para los oyentes no les va a ser
tan extraño porque ahora estamos todos mirando en internet los videos sobre el Uruguay sub-200. O sea, el mar es parte del territorio, ¿no? Entonces está el mar territorial, que son esas famosas 12 millas, después está la zona contigua, que son las 24, después está la zona económica exclusiva, que son las 200, y después está la plataforma extendida, que son las 350 que Uruguay consiguió que se le reconocieran en el año 2016 o 17, no quiero ser inexacto. Sin embargo, Estados Unidos no firmó la Convención de Naciones Unidas de los Mares. Es uno de los 14 países que no la firmaron, pero Venezuela tampoco. Entonces, estamos hablando de dos países que no firmaron la convención y que están apelando como derecho consuetudinario a si está bien o está mal que haya o no haya ese tipo de acciones. ¿Y por qué no la firmaron? Por razones totalmente opuestas. Venezuela no la firma porque la convención dice en un apartado que los derechos son mayores cuando vos tenés una isla que cuando tenés un peñasco, y hay algunas islas, según Venezuela, que para la convención podrían llegar a ser considerados peñascos, y por lo tanto habría como ahí, en su disputa limítrofe histórica con Colombia, habría, en caso de firmar esa convención, que iba a ser la Convención de Caracas, porque se discutió en el año 81 en Venezuela y terminó siendo la Convención de Montego Bay en Jamaica, porque Venezuela a último momento dijo no la firmo, había sido uno de los principales impulsores de esa convención, y Estados Unidos no la firma por algo que es bastante más de fondo que los peñascos o las islas, que es la explotación minera en lo que se llama la zona, es un nombre muy tarkovskiano de ciencia ficción, pero la zona es toda aquella parte de los océanos que no es zona económica exclusiva de nadie, ¿no? Lo que sería de todos. Entonces, como eso sería de todos, según la convención, lo que se obtenga de la explotación de recursos subterráneos minerales sería patrimonio global de la humanidad y tendría prioridad en el reparto de esas ganancias los estados, sobre todo insulares de menor desarrollo económico, aquellos que están con problemas hasta de desaparecer por el crecimiento de los océanos. Y una última cosa con respecto a eso, y volvemos a la primera pregunta sobre Bolsonaro. El 25 de abril, Donald Trump emite una orden, firma una orden ejecutiva por la cual empieza a autorizar la prospección minera y la explotación minera en los fondos oceánicos, sobre lo que no tiene soberanía, según muchas de las miradas sobre el derecho internacional marítimo. Hoy hay hoy no en el día de hoy, sino posteriormente, más cerca en el tiempo, hay una respuesta de la autoridad que tiene que controlar la aplicación de esa convención, diciendo que no tiene ese derecho Donald Trump y que hay que ir hacia una moratoria por razones ambientales de que no se exploten los fondos marítimos en términos mineros. Y la presidenta de la Autoridad Máxima Internacional, que en la sigla en inglés es ISA, Sociedad Internacional de los Abismos, creo que es, si nosotros lo traducimos al español, es una brasilera, una oceanógrafa brasilera puesta ahí por Lula, para llamarlo de una manera. Entonces hay también otro tipo de cosas en ese chisporroteo entre Trump y Lula, que no es solamente Bolsonaro preso, Bolsonaro libre, que es también los océanos, que es también la inteligencia artificial y la estrategia brasileña de inteligencia artificial que va en contra de, que es también la capacidad de las tecnológicas estadounidenses de actuar en Brasil desconociendo la soberanía de la justicia brasileña. Hay una serie de cosas, por no hablar de el rol geopolítico de Brasil en el marco de los BRICS. No, y aparte en este caso de Venezuela, Estados Unidos, no solo son esos países, porque detrás de Venezuela hay otros países también, en realidad, ¿no? Entonces sí, es mucho más complejo. Es mucho más complejo, exacto. Roberto López Belloso, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. A ustedes por la invitación.